En la hora de la verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Estamos a comienzos del mes de noviembre de 1795 en París. Ha pasado la época del terror, que fue cualquiera que se haya asomado a la historia de la Revolución Francesa recuerda lo que fue el horror del terror en la Revolución Francesa. El único espectáculo que tenía la gente de París era salir a las calles para presenciar cómo era la marcha de aquellos carruajes llenos de heno y que iban marchando quedos por las calles de París hasta llegar a la que es hoy la Plaza de la Concordia, para donde estaba montada la guillotina. Y entonces una y otra vez caía la guillotina sobre los cuellos de los desdichados que eran conducidos por las calles de París. El terror que se apoderó de París en aquellos días de septiembre del año de 1792 en las cárceles de París, donde unos borrachos ejercían de administradores de justicia y asesinaban a la gente que una por una iba saliendo de la cárcel para recibir su juicio y para ser asesinado a las puertas de las cárceles. ¿Cuántos fueron los asesinados? Entre 10.000 y 20.000 en aquellas jornadas atroces que se extendieron durante 3 días sin que hubiera autoridad ninguna que parara aquel baño de sangre espantable. La gente estaba cansada de la sangre, cansada del horror, cansada del miedo. Vino entonces el momento de la convención, otra vez reunida. El pueblo iracundo se lanzó sobre ella y fue entonces cuando apareció Barras, que había sido militar muy importante, y que había sido un hombre significativo y que salvó a la convención porque se acordó de un tal oficial que andaba por ahí por las calles de París sin empleo después de haber sido héroe en la batalla de Tolón contra los ingleses, un tal Napoleón Bonaparte, que era muy hábil en cuestiones de artillería. Puso bien emplazados unos cañones y unas ametralladoras, disparó sobre el pueblo de París en la época del vendimiario y salvó la convención y salvó a Francia de un nuevo horror, porque marchaban con martillos y con hoces, con picos, con palas, con toda clase de armas, los revolucionarios para caer contra la convención en las Tullerías. Napoleón Bonaparte y Barras se hicieron famosos el mismo día, porque a Barras se le da el mérito de haberse acordado de ese Napoleón Bonaparte que salvó a París de una nueva oleada de sangre disparando contra el pueblo francés. Pero fueron unos muertos de una vez y no los millares de muertos que hubieran seguido a un nuevo triunfo del terror sobre París. La gente estaba cansada de todo aquello y entonces se buscó una solución. Había que poner en manos de un ejecutivo lo que la Asamblea y la Convención no podían hacer, que era gobernar, porque el desorden en el gobierno era gigantesco. Entonces gobernaba una asamblea legislativa o una convención integrada por muchos, y le daban el encargo a uno para que hiciera una cosa y a otro para que hiciera la otra. El desorden en la administración pública era infinito. Entonces se resolvió nombrar una especie de cuerpo ejecutivo que se encargara de manejar a Francia, de administrarla en aquellas horas difíciles. Y fue cuando se eligió el famoso directorio, que quedó integrado por 5 personas, por Carnot, por La Rivelière, por Le Tourneur y por Barras. ¿Quién falta ahí? Falta Sieyès. Sieyès no quiso aceptar formar parte del directorio. Sieyès era bastante hábil, era sin duda la mente más lúcida que analizaba los temas de la Revolución Francesa y no quiso aceptar. El directorio se posesionó con mucha pompa y empezó a gobernar desde el Palacio de Luxemburgo. El que visita París podrá ver el Palacio de Luxemburgo y allá mostraron sus cuarteles generales. Cada uno hacía lo que podía,
Pero entre ellos, el que se distinguió más, sin duda ninguna, fue Barras. Era el hombre del momento, un hombre muy especial, tenía espacios para la gentileza, para la amabilidad, era implacable, era ladrón, era un hombre de unos alcances de inmoralidad absolutamente escandalosos, y eso apasionó a un París que lo que quería era divertirse, lo que quería era salir de la época del terror. Y ese París, así golpeado, en una especie de frenesí inmoral, se lanzó a una nueva vida. Y entonces apareció la época de las mujeres que se desnudaban en todas partes, y apareció la época de las grandes fiestas, y apareció el desenfreno. ¿Era aquello una señal de prosperidad? No. París estaba viviendo momentos de pobreza infinita, pero estaban los nuevos ricos. La revolución dejó nuevos ricos por todas partes, y esos nuevos ricos especulaban y disfrutaban, y aparecieron las mujeres de vida alegre, como se las llama, que estaban aprovechando el momento, y aquello fue un verdadero frenesí. Un frenesí que este hombre impulsaba, y donde sobresalieron rápidamente dos mujeres que se hicieron famosas en aquella época del boato, de las grandes vestimentas, de los lujos, de las fiestas que no terminaban nunca. La una era nada menos que Madame Tallien, llamada en español Teresa Cabarrús, la que se hizo famosa universalmente porque desde la cárcel le mandó una carta a Tallien, su amante, diciéndole: ¿qué va a hacer usted por nosotros? Porque nos van a matar. Y Tallien tuvo entonces el valor de enfrentar a Robespierre, junto con Fouché, junto con todos los conspiradores de Thermidor, que terminaron mandando a la guillotina a Robespierre con Saint-Just, con Couthon, y entonces salvaron a Francia. Madame Tallien era bellísima, bellísima, según dicen todos los escritores de aquel tiempo. Era una mujer frívola, desde luego, era una mujer que tenía unas vestimentas espectaculares, ella marcaba la moda, al ritmo de ella se marcaba todo el desenfreno del París, no digamos aristocrático, del país enriquecido de la época. Y la otra era una señora de Beauharnais, que sería más adelante Josefina, emperatriz de Francia. Las dos, a pesar pues de que las dos tenían sus maridos y que estaban comprometidas, las dos fueron amantes de Barras, como hubiera podido ser de otra manera, pero Barras era un hombre generoso, lanzó a Josefina en los brazos de Napoleón, y a la Tallien, de la Tallien también se desprendió, y se desprendió rápidamente. Entonces, ¿qué pasaba? Leamos algo que escribió uno de los historiadores de aquel tiempo, Jean-Paul Garnier, que habló en su biografía de Barras sobre lo que estaba pasando. Para los privilegiados del dinero, la ciudad no es más que un fecundo terreno de francachelas, un lupanar y no un lugar privilegiado donde sople el espíritu. El público que frecuenta los teatros, hay 232, y los bailes se cuentan 64, es innoble, compuesto esencialmente de nuevos ricos, indiferentes a la guerra, a la política, a la literatura, a todo lo que no interese a su dinero, a sus turbias combinaciones y a su voluntad de aprovecharse de la vida favorecida por las extravagancias e indecencias de las modas, el fabuloso auge de la especulación, la popularidad de los artistas de fama y la cuchipanda. Ya no hay fe, han desaparecido todos los frenos, las costumbres están cada vez más relajadas, y al mismo tiempo una inflación gigantesca, desenfrenada. La moneda del tiempo, que se llamaba los assignats o asignados, si ustedes quieren buscarle a eso una traducción, papeles que emitía el gobierno, perdían valor cada minuto. Las cosas se multiplicaban de precio y la miseria en París
no tenía nombre y no tenía límite. Al mismo tiempo, con estas francachelas, con estas demostraciones de lujo, con este frenesí posrevolucionario o revolucionario, si se quiere, el París de la mayoría era un París enfermo, de pobreza, de miseria. La gente luchaba, hacía cualquier cosa por sobrevivir en medio de un abandono cruel. El París de los contrastes, la revolución que se había salvado del terror y que se había lanzado en brazos de todos los placeres y de todos los excesos. Ese era el París del directorio, un París que fue elegido, un directorio que fue elegido en un día como hoy, en el año de 1795. Algo muy grave tenía que pasar en una Francia desbordada, enloquecida, administrada como queda dicho, y lanzada a los excesos y a las brutalidades que estamos describiendo. Algo muy grave. En el fondo de la escena, un hombre bastante desconocido. ¿Quién es ese tal Bonaparte? Pero que era amigo de Barras. Compartían amante, y eso ya era para ellos una gran cercanía. ¿Qué iba a pasar? Nada menos que la época del consulado y del imperio, que alguien dijo fueron tan corruptas como la época del directorio. Escuchaban hoy en la historia, en la hora de la verdad en Radio Red, a las 9 de la mañana, 6 minutos.